Estamos llegando a la lección de número 13 y este estudio, este trimestre, tiene una peculiaridad muy interesante que está en 14 estudios. Pero como es una lección diferente, entonces vamos a terminarlo de manera diferente. Estas dos últimas lecciones tendrán la participación de un invitado muy especial. Así que ya no gastemos más tiempo y vamos a entrar al estudio de esta semana. Bienvenida, querida amiga y querido amigo. Soy el pastor Rubén Bullón. Es siempre un gusto saludarlo aquí en mi canal. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 13, con el título El proceso del juicio. Y el verso para memorizar es: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios, el capítulo 5, el verso 10. Como les dije en la introducción, tengo el honor y la alegría de tener un invitado muy especial para la lección 13 y la lección 14. Así que usted que está hoy día conmigo esta semana acompañando, no puede perder la próxima semana, que seguimos con nuestro invitado especial. Es el autor de la lección, el profesor Alberto Ting. Profesor, de verdad, muchas gracias por su tiempo. Para mí es un honor tener su participación en mi canal y en este estudio, y un gusto reencontrarlo una vez más. Bueno, para mí es el honor y estoy muy contento de poder saludar a cada uno que acompaña el estudio de esta lección, y que Dios bendiga tu ministerio y también a cada uno que está con nosotros. Gracias, profesor. A usted que me está acompañando, yo tuve el honor de ser alumno del profesor Alberto Ting hace 25, 26 años. Ya pasó el tiempecito un poquito, ¿no? Exacto. Profesor, le voy a contar una anécdota interesante, y usted, querido amigo que está escuchando en casa, querida amiga, va a entender un poquito de nuestra relación. Cuando yo comencé mis estudios en la universidad en el año 94, nosotros en la clase de historia de la iglesia, que la profesora Sonia Gaceta nos enseñó, el libro que estudiamos, la carta que estudiamos era suya. Usted había preparado eso. Y todo el mundo hablaba, ¿no? El próximo año el profesor Alberto Ting vuelve a Brasil. Usted estaba estudiando en Andrews para tanto. Y al fin de ese año, cuando yo llegué a casa de vacaciones, mi padre me dice: almorcé con un maestro tuyo. Y le digo: a ver, ¿con quién? Con el profesor Alberto Ting. Él te va a dar clases el próximo año. Le digo: está bueno, está bueno. ¿Y qué le dijiste? Nada, solamente le dije para que te ponga un buen vistazo y te cuadre en tu lugar ahí en la universidad. Yo digo: está bien, pues. Entonces el año siguiente llegué para la clase y me acuerdo bien de la primera clase que tuve con usted. Y usted estaba ahí con su hoja llamando nombre por nombre, ¿no? Y en Brasil, gente, se llama siempre por el primer nombre en la hoja de llamadas. Y de repente usted leyó Rubén Bullón y levantó, yo me acuerdo, usted levantó la mirada. Yo dije: soy yo, maestro. Dice: ¿usted es el hijo del pastor Bullón? Sí, señor. Y usted me miró y me dijo: tuve una charla buena con tu papá. Qué bueno que ya te ubiqué. Caramba. Y entonces quedaron las preguntas en tu mente. Ahí todos mis amigos me miraron y dijeron: ahora sí te van a agarrar, vas a ver. Caramba. Profesor, mire. Usted es el autor de la lección de este trimestre y para mí ha sido una lección muy interesante, muy especial. Quisiera preguntarle, porque es una pregunta que hago siempre cuando entrevisto a alguien que escribió la lección: ¿cómo fue para usted el proceso de producción de esta lección? Bueno, Clifford Goldstein, que es el editor de las lecciones de la escuela sabática hace años, él un día se acercó de mí y dijo: mira, Alberto, necesitamos que tú escribas una lección para nosotros. Yo digo: ¿está bien? ¿Y qué temas sugieres? Entonces él sugirió un tema, otro, yo también, y de mi parte, pero no llegamos a un acuerdo. Después él vino y dijo: mira, tengo un tema para ti. Tú tienes que escribir para nosotros una lección sobre el estado del ser humano en la muerte. Yo digo: ¿estás seguro? Sí. Bueno.
Entonces, ok, se é isto, se esta é a tarefa, la acepto. Quando cheguei em minha casa, minha senhora, que tu conheces, Marli, é o nome dela, eu falei para ela, mira, eu vou escrever um folheto da escola sabática, e ela me perguntou, qual é o tema? La muerte. Caramba, não tendrías um tema melhor para elegir do que este? E então, nadie vai ler tu folheto, vai estudá-lo. E então eu expliquei as razões que teníamos para isto. E então, não, se é assim, então eu creio que é. E quais são essas razões? ¿Por que esse tema? Bueno, em primeiro lugar, nós hace anos que não tivemos uma leção sobre este tema. Então, normalmente se repete os temas alguma vez, pero essa foi uma, não sei se negligência ou alguma coisa, pero não se tinha uma leção específica sobre o tema. A outra razão, um estudo que foi feito por la Associação General demonstrou que mais de 10% de nossos membros da igreja têm dúvidas sobre esse tema. Não está claro. E, por supuesto, nós sempre temos novos membros que vêm à igreja. E em alguns países há a religião animista, por exemplo, como em África e outros lugares. E há uma tentação ao sincretismo. Que é o sincretismo? É a tentação de quizás unir a enseñanza bíblica com as religiões culturales, el culto a los ancestrales, algo assim, e el espiritualismo. Então, essa é uma tentação. E a terceira razão, eu creio, o diabo tomou conta do mundo. Nossa cultura hoje é mística. Alguns até dizem o seguinte, que a nova geração não lê mais. Isto não é assim. Por supuesto que as pessoas leem os mensagens de seu celular e tudo. Agora, e como tu me explicas, por exemplo, o fenômeno Harry Potter? Verdade. Um livro sale em Londres, por exemplo, poucas horas depois se ha agotada toda a edição e os chicos leem um livro grueso. São mais grandes que o conflito de los siglos e os niñitos aí leyendo isso. Sim. E então, nossa resposta é muito tímida. Verdade. Sabes que eu não havia considerado isso, professor. E me parece que ha sido uma muito boa decisão tocar este tema, porque como você falava quando falou um pouquinho do sincretismo, muitos membros da igreja quizá não lo conozcan por esse nome, quizá a expressão que eles usam é el mundo está entrando a la igreja. Exacto. E eles pensam, que é o que a igreja hace? De aí quizá a importância. Porque hoy día vivimos una generación, incluso entre pastores, de decir así, no, que la escuela, el folleto ya no es tan bueno, que el material no es tan bueno. Y de ahí la importancia de que nosotros no solamente estudiemos, sino que se promueve en las iglesias el estudio del folleto de la escuela sabática, ¿no es cierto? E eu creio que esta é nossa oportunidade. Se teníamos uma excusa para dizer, mira, eu não estudei o tema, deixa por conta do pastor. Agora, com esta oportunidade, não é porque eu la escrevi, porque outra pessoa poderia ter hecho, pero é nossa oportunidade profundizar o conhecimento para contrarrestar todas estas olas de distorções que estão no mundo. Porque não há nada melhor para enfrentarse a la mentira que conhecer a verdade, ¿no es cierto? Por supuesto. Profesor, mire, entrando al tema, el título es El proceso del juicio. Y la pregunta natural que me brota es, y creo que es la pregunta, yo le voy a hacer las preguntas más o menos imaginándome qué es lo que los miembros de la iglesia miran o llegan a tener dudas. Y es una pregunta que me llega muy a menudo en los medios sociales. Si Dios sabe todas las cosas y un juicio se entiende que es para revelar esas cosas, ¿por qué, si Dios sabe todas las cosas, por qué la necesidad de un juicio? Bueno, Deus não necessita de um juízo para Ele mesmo, porque, como já hablaste, Ele conhece todas as coisas, pero el juízo é uma acomodação divina a nossa realidade. Em outras palavras, Deus conhece todas as coisas, pero el cielo vai ser
una sorpresa para muchos. Morris Venden empezó de sus artículos y me gustó mucho el planteo que él hizo. ¿Cómo tú te quedarías si llegando al cielo el famoso evangelista del siglo XX, Billy Graham, no estuviera allá y tu vecino fuera Adolf Hitler? Entonces él dijo, mira, quizás te va a venir a mente dos preguntas. Una de ellas, ¿estoy en la ubicación correcta? Y la segunda sería, ¿pero cómo? Este tipo está aquí en el cielo y además es mi vecino. Algo debe ter pasado. Wow. Entonces, el cielo va a ser un lugar de sorpresas, porque algunos no van a estar allá, que nosotros creíamos, y otros que creíamos que estuvieron no van a estar. Entonces, duda va a quedar. El proceso del juicio es para aclarar la justicia de Dios. ¿Por qué estes están y los otros no? Interesante, interesante. Miren, durante esta semana vamos a ver diferentes procesos de juicio y cada uno tiene un aspecto interesante, ¿no? Para el miembro de la iglesia hoy día que tiene alguna dificultad de entender estos muchos juicios, de manera así muy resumida, ¿cómo les pudiéramos decir, mira, es así? Porque vamos a hablar de juicio final, vamos a hablar de preadvenimiento, de juicio durante el milenio, de juicio ejecutivo. ¿Qué es el punto que él debería tener claro para poder estar en paz con esas muchas informaciones? Mira, en primer lugar, yo creo que tendríamos que empezar, en mi opinión, para aclarar el asunto con Efesios capítulo 2. Y entonces nosotros tenemos los versos del 8 a 10. Y ese es el texto clave para entender el proceso de salvación. Aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, solo por gracia. No hay otro lugar. Pero por meio de la fe. Entonces, nosotros somos salvos por gracia y justificados por la fe. Y entonces el texto agrega, y esto no es de vosotros, pues es dom de Dios, não de obras para que nada se glorie, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces somos salvos por la gracia, justificados por la fe, juzgados por las obras. Porque la gracia es invisible. Por supuesto, la gracia es Cristo. Sí. Pero no es algo, y la fe también. Ahora, ¿dónde están las evidencias? En las obras. Y aquí hay un punto muy interesante. El verso 9 dice, no por obras. Y el 10 agrega, pero para buenas obras. Entonces, não sois salvo por obras, pero para buenas obras, que são a evidência de que a salvação realmente está caminhando. Excelente. Muy bien, vamos a seguir este estudio. A partir de ahora vamos a entrar a día e intentar entender cada uno de los aspectos que tenemos que entender en este juicio. La lección de domingo comienza con una frase muy interesante, profesor, que dice así, para muchos la idea de juicio significa condenación. Todas las veces que hablamos de juicio, de estar frente a un juez, abogado, el miedo como que sale natural a la persona. Y quisiera comenzar con esa pregunta. ¿Por qué la idea de juicio es tan asustadora para el ser humano? ¿Y cómo es que pudiéramos ayudar a la gente de nuestra iglesia, a los oyentes, a la gente que estudia el folleto? ¿Cómo podemos ayudarlos a mirar al juicio con paz y esperanza? Mira, para algunos la moneda tiene una sola cara. Entonces, interesante. Una de ellas, por supuesto, es la condenación en el juicio.
pero la otra es la justificación o la vindicación en el juicio. Entonces las personas, para algunos la moneda tiene solo una cara. Ahora, mira, por supuesto que para aqueles que não estão preparados, não estão em Cristo, vai ser la desgracia. Pero para aqueles que estão em Cristo, vai ser la buena nueva de su vindicación. Hasta en el Apocalipsis tú tienes las almas de los mártires bajo el altar, clamando por vengança. Okay. Agora, mira, tu tienes um texto que é clave, que não é muito conhecido, que é 1 Reis, capítulo 8, el verso 32, e aqui apresenta las dos caras, ou los dos lados del processo de juízo, e nos diz o texto, tu oirás desde el cielo, e actuarás, e juzgarás a tus siervos, condenando al impío e haciendo recair su proceder sobre su cabeça. Um lado. E el outro, e justificando al justo para dar-lhe conforme a su justiça. Então, para quem não está com Cristo, vai ser uma desgraça, como já disse. Pero, para aqueles que estão em Cristo, vai ser as buenas novas de sua vindicação. Porque, mira, este mundo é lleno de injustiça. Isso sim é certo. E eu haria, e se não fuera a buena nueva del juicio, buenas nuevas del juicio, eu tentaria fazer justiça com minha própria mano. Pero eu sei que não necessito, porque Deus vai arreglar todas as coisas no final. Y sabes que eso me llama mucho la atención, porque al escuchar algo así, es natural que uno piense, y estos días leí varios tweets de esta manera, diciendo, yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que prepararme, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro. Entonces de repente encontramos en el juicio, sí, para los que están en Cristo, es buena nueva. El juicio es una excelente noticia para el que es inocente. Sí. Pero la dura y cruda realidad es que inocente no hay ninguno. Entonces aquí comienza a jugar dos preocupaciones. Uno, yo no soy inocente, yo sé de eso. Pero ahora yo escucho en la iglesia que Cristo está volviendo, que viene el juicio. Entonces uno comienza, bueno, yo tengo que hacer alguna cosa para ser inocente. Y comienza esa búsqueda por vivir una vida perfecta, sin fallas, corrige esto, corrige el otro, corrige el otro. Y es de ahí donde yo le voy a tirar una otra pregunta que a mí me preocupa al estudiar este tema. ¿Cómo podemos conciliar gracia con juicio? ¿Cómo podemos conciliar lo que Cristo hizo y lo que yo tengo que hacer, mirando a un juicio donde el inocente va a estar feliz, pero cuando yo me miro al espejo yo no soy inocente? ¿Cómo podemos conciliar esas informaciones? Mira, essa é uma tendência natural, porque todas as falsas religiões ensinam que tu tienes que fazer algo para ser aceptável a los dioses. Então, o cristianismo bíblico é a única religião que diz não. Tu não tienes o que fazer por tu conta. É Deus que lo hace por ti. Então, como alguém disse uma vez, eu leí uma vez, não me acuerdo a fonte, dizia que graça só é graça se for por graça. Então, não há o que eu puedo agregar, porque muitas vezes, a graça e eu caminhamos juntos. Agora, a mim me encanta muito o que Helena de White põe no livro El Camino a Cristo. Eu creio que é uma das mais hermosas declarações de salvação por la graça, porque tu tienes aquele texto de Juan que diz, Jesus disse que quando fuera levantado de la tierra, atrairia a todos a ele. E Helena de White diz, al pecador, antes de dizer isso, deixa-me agregar um ponto. Para Helena de White não é solo la conversión, pero hasta el arrependimiento es por gracia, es un don de Dios. Y entonces ela diz, para el pecador
necesita solo un vistazo de la cruz. Y si él no fuera a resistir al poder atractivo de la cruz, va a ser llevado en arrepentimiento al pie de la cruz. Qué cosa increíble eso, Entonces no es yo indo al Dios, oh, por favor, hay una chance para mí, una oportunidad. No, es simplemente no resistir al poder atractivo de la cruz. Si no me falla la memoria, porque estos días hice un estudio sobre el camino a Cristo en mi canal, y llega a traducir Elena White diciendo que no es ni simplemente el no resistir, es el no rechazar. Sí. Es no es ni que yo esté luchando en contra de aceptarlo. Muchas veces la gente no se da cuenta de la... Yo acostumbro decir eso, es casi algo a borde de la locura, lo que Dios estuvo y está dispuesto a hacer por el ser humano para la salvación de uno. No es que yo tenga que aceptarlo solamente, sería fenomenal si lo acepte, pero si yo simplemente no rechazo ese amor, ya es algo que me ayuda a estar más preparado para el día del juicio final. En realidad, nosotros tenemos dos lados o dos extremos. Uno de ellos es hacer algo para mi salvación, para ser aceptable a Dios. No, eso no camina. El otro extremo es decir que, mira, entonces yo me quedo aquí y Dios me arregla la cosa. No, porque entonces la función didáctica de la palabra no existe más. Mira, la motivación y el proceso de obediencia es por gracia. Okay. Pero entonces yo hablo, Señor, todo viene de ti. Ahora me enseña o que tengo que hacer. Entonces no hay lugar, ahora no es mi motivación, pero la Biblia también tiene una función de aprendizaje. Si no fuera así, ¿por qué estamos perdiendo nuestro tiempo aquí estudiando? Sí. Ahora, para terminar este día de domingo, ¿debería el adventista, el cristiano, porque hay tanta gente linda de otras denominaciones que me acompaña aquí en el canal, deberían mirar al juicio final con miedo? No. A mí me encanta mucho una declaración que es atribuida a Lutero. Yo no la encontré, tampoco investigué los escritos de Lutero sobre eso, pero onde ele diz assim, si yo miro para mí mismo, não veo como puedo ser salvo. Okay. Pero si miro a Cristo, não veo como me puedo perder. Wow. Entonces, isto es que hace la diferencia. Si yo empiezo a mirar para mí, no tengo nada de bueno que yo puedo ofrecer a mi Dios. Entonces entro en desesperación. Pero si mantengo mis ojos en Jesús, Jesucristo, como dice Hebreos, ¿te acuerdas ali? Manteniendo los ojos en Jesús, entonces no hay por qué. La gracia de Dios es tan grande que yo no necesito temer el juicio. Interesante. Así que, querido amigo, querida amiga, usted quiere seguir feliz, pues siga mirando a Cristo. Siga con los ojos en Él, enfocado en Él. La vida es mucho mejor cuando dejamos de mirar a nosotros mismos y nos enfocamos en nuestro Salvador. El juicio preadvenimiento es el tema de la lección del lunes. Profesor, voy a comenzar leyendo lo que usted escribió aquí en esta lección porque creo que nos ayuda de manera didáctica a entender bien el tema. El concepto de un juicio investigador preadvenimiento del pueblo de Dios se basa en 3 enseñanzas bíblicas básicas. La primera es la noción de que todos los muertos, justos o injustos, permanecen inconscientes en sus tumbas hasta la resurrección final, según Juan 5. La segunda es la existencia de un juicio universal de todos los seres humanos, de acuerdo con 2 Corintios 5:10 y Apocalipsis 20. Y la tercera es el hecho de que la primera resurrección será la recompensa bendita de los justos y la segunda resurrección será la muerte eterna para los injustos. Y ahí usamos Juan 5 y Apocalipsis 20. La idea de un juicio preadvenimiento, que está clara en la Biblia, y usted, querido amigo, puede acompañar eso después leyendo cada uno de esos textos, genera una duda muy interesante, que es si es un juicio preadvenimiento.
y que nosotros creemos, ¿no?, que comenzó en 1844. ¿Cuándo será entonces el juicio de los vivos? Porque entendemos que en 1844 comenzó el juicio de los muertos ya. ¿Cuándo será el juicio de los vivos? ¿Ya comenzamos? ¿Tenemos luz clara en relación a ese tema? Elena de White tiene una cita que algunas personas les gusta leer adentro de la cita más do que la cita misma está diciendo. Y es más o menos así: pronto, muy pronto el juicio va a pasar de los muertos para los vivos. Entonces algunas personas creen, mira, cuando esto venga a ocurrir, caramba, yo voy a perder mi libre albedrío. Y entonces ya estoy predestinado para la salvación o para la perdición. Interesante. Pero el texto no es esto. Yo creo que Elena de White está hablando de la solemnidad del tiempo. Mira, si ya todos los muertos fueron juzgados y ya va a pasar para los vivos, pronto el fin va a llegar. Entonces es nesse sentido, pero no en el sentido que esto venga a tener cualquier influencia en mi salvación personal. Porque hay un punto. Dios sabe si yo voy a me salvar o voy a me perder. Por supuesto lo sabe. Pero aún así yo puedo elegir. Porque la presciencia de Dios, o sea, el conocimiento que Dios tiene del futuro, es absoluto, pero no causativo. ¿Qué es esto? Significa que Dios conoce todas las cosas, pero no es porque las cosas van a ocurrir, no es porque Dios sabe que las cosas van a ocurrir, pero porque van a ocurrir, Dios ya lo sabe. Eso se basa en la sabiduría, en la omnisciencia de Dios. Sí, sí. Entonces, esto hace toda la diferencia. El conocimiento de Dios no es, o la presencia de Dios, el conocimiento del futuro que Él tiene, no significa, predestinación. Significa simplemente que lo conoce. Y aún así, yo tengo libre albedrío. Entonces, esa es una cosa que yo como ser humano no lo consigo explicar, pero es como la Biblia lo plantea. Ahora, desde ese punto de vista, desde lo que usted me menciona aquí, entonces nosotros no tenemos condiciones de saber cuándo comenzará el juicio de los vivos. No hay luz para eso. No hay. La Biblia no lo pone, Elena de White tampoco. Y aquellos que intentan hacer esto están en el terrible camino de la especulación. Eso es con Dios, no es con nosotros. Y no hace ninguna diferencia también saber. Ahora, y quizá usted, querido amigo, querido amigo que nos está acompañando en vivo, quizás sea muy importante que ellos entiendan, profesor. Porque al comienzo de la lección no hablamos sobre la función que usted ejerce hoy día en la iglesia. Hoy día usted es el director asociado del Instituto Bíblico de Investigación. Okay. Pero hasta un tiempo atrás usted era el director asociado del departamento de Elena de White, del White State. Por más de 10 años. O sea, ¿por qué estoy mencionando eso? Y me gusta hablar de eso un poquito con usted. Y quizás vamos a salir un poquitito del tema de la lección. Porque mucha gente, en su buena intención, mal usa los escritos de Elena de White. Y usted coordinó por 10 años, juntamente con el equipo del White State, el material de Elena de White. Así que cuando usted menciona una cita de Elena de White diciendo, no, aunque la gente lo use de esta manera, no es así que debería ser usado, eso tiene un peso muy grande. Bueno, porque yo creo que nosotros tenemos que ser fieles a la intención o a los escritos mismos. No podemos empezar a agregar sentidos artificiales al texto. Porque a mim me gusta, a mim me encanta, quizás não. Não é eu que vou falar o texto inspirado, é o texto inspirado que tem que falar a mim. Porque se não eu posso imponer al texto qualquer interpretação. Ahora, y eso me preocupa mucho,
porque cuando hablamos, yo hablo mucho de vida cristiana, ¿no? Y mucha gente me dice, me llama mucho la atención eso. Me dice, pastor, usted no es bíblico. Estos días alguien me escribió y me dice, pastor, usted no es bíblico. Alguien escribió, este es un falso profeta. Y me alegra porque ya me están subiendo a la categoría de profeta, ¿no? Okay. Pero, y un día, yo nunca contesto esos mensajes, pero un día se me ocurrió, voy a contestar a ese hermano aquí. Le digo, hermano, a ver, mándeme los textos bíblicos que usted cree que van en contra de lo que yo estoy diciendo. Y él me mandó unas 2 páginas de citas del espíritu de profecía. Y yo sé que vamos a salir un poquito de la lección ahora, pero qué cuidado. Usted tiene experiencia, usted manejó juntamente con su equipo ese departamento y creo que para la gente que nos escucha ahora es muy importante entender eso. ¿Qué cuidados, no vamos a entrar a muchos detalles, pero qué cuidados se pudiera dar, se pudiera pedir a la gente que tenga cuando estudia el espíritu de profecía y cuando lo lee para intentar probar un punto en la iglesia? Mira, nosotros tenemos muchas personas que son monomaníacas. Uy, ya usamos una palabra. Puede ser del mono, del animal, o de una sola cosa. Entonces el término es ambiguo. Pero a mí me encantó mucho una vez que yo estaba hablando con el doctor George Reed, que foi diretor do Instituto de Investigação Bíblica, hoje está com mais de 90 anos, eu creio que está com 92, se não estou equivocado. Uhum. Pero ele dijo que casi todas as herejías surgem por el princípio del reloj de arena. Onde tu tienes a amplitude, onde tu tienes a arena adentro e depois solo un huequito. Sí, onde sale ali para abaixo. Então, muitas vezes a pessoa saca uma partecita e então hace como se fosse el todo. En realidad es más difícil, pero nosotros tenemos que mantener el equilibrio temático de la Biblia y de los escritos de Elena G. White, y no solo mirar una cosa, una partecita o otra. Por ejemplo, hay textos de la Biblia que hablan de la naturaleza divina de Jesús, y otros de la naturaleza humana, con cuál yo me quedo. ¿Lo que más me gusta? No. Por exemplo, há outro ponto. Se tu fores a mirar os evangelhos, dos evangelhos, e eu pongo hasta em la lección ali, em la resurrección de Jesús, dos evangelhos hablam de 2 ángeles em la mañana de la resurrección e outros 2 evangelhos de solo ángel. Com qual me quedo? Sempre temos que tomar o texto mais amplio. Ok. Como el referente para la discussão. Então, eu creio que eram 2 ángeles. Pero os outros 2 evangelhos não estavam preocupados com o número de ángeles, pero com aquele ángel que estava falando. Interessante. Então, a mesma coisa está as pessoas que têm dúvida com a Trinidade. Tu tens textos que falam del Padre, outros textos falam del Padre e del Hijo, e outros del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Com qual eu me quedo? Com o que me gusta mais? Alguns não, solo este, ou quedam com os 2. Não, sempre o mais amplo é o que conta como el referente e o outro agrega algo. Interesante, muy. Así que usted, querida amiga, querido amigo, no debería estar, profesor, no deberían estar preocupados cuándo comenzará el juicio de los vivos y deberían más bien estar preocupados siempre en mantenerse conectados con la vid, mantenerse conectados con Cristo, mirando a Él. Yo creo que esa es la mejor manera de vivir, ¿no es cierto? Y mantener el equilibrio temático de la Biblia misma y no quedar con una línea e olvidar del outro, como se estivéssemos em uma sub e baja. ¿No? Ah, ok. Não. Esse é o problema. A sub e baja tem que quedar ali e não uma assim ou de outra forma. Essa é a tentação. Muy bien. Usted, querida amiga, querido amigo, entienda eso, fije sus ojos en Cristo, pues y sigamos con el estudio de esta semana. Siguiendo con la lección del día martes, vamos a hablar sobre el juicio durante el milenio. Estos días mi hijita me preguntó así, papá, yo tengo una hija de 13 años, ¿no?
La más grande ya está en la universidad, tiene 18, pero la pequeñita estos días me pregunta si, ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Qué vamos a hacer allá? Va a estar aburrido, no hay nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Y yo le expliqué varias cosas que íbamos a hacer y a ella le gustó, pero eso es cuando uno escucha o ve las cuestiones del cielo, la imagen que le viene a uno pues es que va a ser un angelito, le van a dar una arpa y va a estar tocando ahí todo. Pero ahora nos damos cuenta, en la lección del martes va a hablar sobre el juicio durante el milenio. O sea, en cuando estemos en el cielo, al parecer, por lo que la Biblia presenta, a nosotros se nos dará el derecho de juzgar. ¿Cuál es la diferencia entre el juicio preadvenimiento y ese juicio que la lección presenta y la Biblia presenta de que habrá durante el milenio? Mira, si la persona cuando muere, no muere, pero la alma o el espíritu queda vivo, como las personas ponen, entonces no hay necesidad de juicio. Ya va directo a la recompensa. Ahora hay que acordarse de un punto, que las resurrecciones, y hay que aclarar una cosa, la resurrección final, porque tenemos muchas resurrecciones en la Biblia, la resurrección final tiene dos fases, la resurrección antes del milenio y la resurrección al final del milenio. Esto es la resurrección final en dos fases. Ahora, si alguien queda, si las personas, los muertos, quedan inconscientes en la sepultura aguardando la resurrección, como es la enseñanza bíblica, y tienen que ser juzgadas, antes de la resurrección, porque la resurrección ya es la recompensa. Entonces, o vas a resucitar en la primera resurrección para la salvación, o en la segunda para la destrucción final. Ahora, si el juicio viene después de la resurrección, entonces puede ocurrir alguna cuestión. Mira, tú sabes que tú resucitaste en la primera resurrección, pero ahora que lo evaluamos aquí, tú tendrías que estar en la segunda. Perdón por la cuestión. O tú estás, oh caramba, tú tendrías que estar en la primera, estás aquí. No. Entonces, hay un juicio anterior a cada una de las resurrecciones de la primera y también durante el milenio para la segunda resurrección. La diferencia es que en la primera resurrección, el juicio investigador anterior al advenimiento, solo los ángeles y los seres en el cielo van a participar. Isto es para dar la recompensa a las personas que van a ser salvos en la primera resurrección. Ahora, en el juicio del milenio, vão estar los mismos y más los santos, o sea, los que fueron salvos y están en el cielo, para aclarar toda duda. ¿Por qué mi hijo, mi señora, quizás mi papá, mi mamá não estão aqui? Entonces va a ser la oportunidad de ver que la justicia de Dios está muy clara ali. Y en ese sentido va a quedar muy evidente que en todos los detalles Dios hizo el mejor. Interesante, ¿no? Y eso, y nosotros durante ese milenio también tendremos la oportunidad incluso de juzgar a los ángeles. Sí, los ángeles malos. Los ángeles malos. Sí, esses que también van a... Son todos que van a ser destruidos en el final. Y eso, así que uno durante el milenio va a estar aburrido, como pensaba el viejito, ¿no? Muchas veces con toda la injusticia que tenemos en el mundo, muchas veces yo me pregunto si 1000 años van a ser suficiente para todo eso. Eso es verdad. Pero Dios lo sabe. Mira, profesor, cuando hablamos de estos juicios y de todas las investigaciones, yo no puedo dejar de pensar en el carácter de Dios. Yo sé que es imposible entendernos a Dios, es imposible entender la amplitud y la plenitud de su carácter. Pero el juicio nos puede mostrar un poquito del carácter de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos del juicio aprender más sobre el carácter de Dios?
Mira, não és um pouquito, mucho. Não vamos a compreender a Deus, por supuesto, porque se eu pudiera compreender a Deus, eu quedaria como um Deus. Porque solo um gênio pode compreender a capacidade de outro gênio. Então, solo Deus pode realmente conhecer a Deus. Pero nós vamos aprender muito porque el tema, el marco del gran conflicto cósmico histórico entre el bien e el mal, quem está sendo acusado é Deus de ser injusto em suas decisões. Esta foi a acusação inicial de Lucifer en el cielo e que quedou a largo da história humana. E é interessante que muito Lucifer habla refleje a Deus seu próprio caráter malo, como se Deus fora malo como ele. Então, todo o processo de juízo é para demonstrar a justiça de Deus e, finalmente, não vai haver mais oportunidade. Lucifer mesmo vai ter que reconhecer a justiça de Deus. Interessante isso, não? Sabe que, professor, a mim me assombra os detalles. Y eso también puede mostrarnos bastante sobre la gracia de Dios y el amor de Dios. A mí me gusta decir que el amor de Dios va al borde de la locura, de la insanidad, desde la razón humana. Porque Dios se da el trabajo de detallar cada aspecto de la historia por el beneficio de un ser humano caído. Porque él quiere que usted y yo, que ustedes ahí que están mirando, tengamos la certeza absoluta de que Dios es amor, de que Dios es justo. No sé a usted, pero a mí me asombra cómo Dios se preocupó con esos detallecitos, ¿no es cierto? Eu quedei muito impressionado quando leí por primeira vez uma declaração de Helena de White en El Deseado de Todas las Gentes. Porque nós sempre temos uma ideia de que o amor de Deus é uma coisa e sua justiça é outra. Exacto, yo escuché mucha gente diciendo, no, Dios es amor, pero es justicia. Pero Helena de White tem uma visão distinta, não é assim. Ela diz o seguinte, a misericórdia de Deus e sua justiça têm como fundamento seu amor. Então, a justiça e amor não são antagônicos, opostos um a outro, pero no, el amor de Deus é a base de sua misericórdia e assim também de sua justiça. Porque ele é amor, ele tem que ser justo. Interessante, não? E isso seria tão bueno que nós, queridos amigos, pudiéramos entender, professor, e graças por esse ponto. Porque vivimos en las religiones ese conflicto, ¿no? No, sí, Dios es amor, pero Dios es justo. Así que y vamos a hablar más adelante un poquito de la destrucción final y todo, que eso que representa. Pero como yo quisiera, y mi batalla, yo estoy completando ahora 24 años como pastor, 25 años ya como pastor, ya pasó el tiempo, maestro. Felicitaciones. Gracias, profe. Y creo que una de las frustraciones que yo tengo es ver cómo a la gente le cuesta entender que la justicia es parte del amor de Dios y no algo separado. ¿Cómo pudiéramos ayudar a las personas a entender eso? Bueno, eu creio que a única forma é realmente conhecer a Deus. E conhecer a Deus como está revelado em sua palavra. Porque tu vas ver que em muitos casos, por exemplo, uma delas é a parábola do hijo pródigo. E tu vês ali, o hijo não merecia nada. Simplesmente sua vida foi uma desgraça. Deus lo aceitou. Agora, há um ponto. Lutero tinha muita dificuldade de compreender a justiça de Deus. E então, ele diz, hasta que ele começou a estudar Romanos. Okay. E na epístola aos Romanos, quando diz ali que Deus justifica o pecador por sua graça,
Ele compreendeu que a justiça de que habla Romanos não é a punição, pero é uma justiça que Deus põe ao pecador para que ele seja considerado justo. Wow. Então, e como Deus pode justificar al injusto, sem que com este hecho ele mesmo quede injusto? Wow. Então, e isto é o mistério de la piedade. Ou seja, que Romanos habla no início. Ele dijo, Lutero, que quando ele compreendeu que esta justiça de Deus é uma justiça que salva o pecador, que o justifica, foi como se as portas do paraíso se abriram para ele. Wow. Ele teve uma outra compreensão do Evangelho. Interesante. Muy bien, gente. Vamos a seguir esta conversación. Si dejamos, profesor, vamos todo el día hablando aquí. Pero vamos a avanzar y queremos entrar a la lección de miércoles ya. En la lección del día miércoles, profesor, vamos a hablar sobre juicio ejecutivo. Es el punto final. Es la destrucción final. Y siempre que se habla de destrucción final, uno naturalmente, como hablamos al comienzo, uno se asusta con eso, ¿no? Porque si Dios es un Dios de amor, ¿por qué una destrucción? ¿Por qué una punición? Entonces la primera pregunta que yo le haría es esta. En la Biblia es claro esa idea de un juicio final y punitivo. ¿Podemos encontrar esa idea de manera clara? Sí. En realidad esa es una de las enseñanzas más claras de la Biblia, porque el resultado del pecado es la muerte. Uh-huh. Ahora, la Biblia es muy clara del fuego eterno, de la punición y así por adelante, porque cada uno va a recibir. Mira, tú tienes en Apocalipsis 20, por ejemplo, ali tú tienes el verso 12, que diz: y vi a los muertos grandes y pequeños, uh-huh, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y entonces, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno segundo sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es simplemente un ejemplo entre muchos otros. Ahora, tú tienes solo dos opciones. Uh-huh. O tú crees que el fuego del supuesto infierno es eterno, uh-huh, o va a haber una destrucción y va a haber un fin para el pecado y para la muerte. Agora, a pergunta é o seguinte: não há dúvida de que vai haver uma retribuição final segundo as obras. Okay. Agora, isso é por assentado. Agora, a pergunta é: por que um ninho de 12 anos, uh-huh, que não aceitou a Jesus, era quizás um pouco rebelde, pero não tanto, não viveu tanto tempo para demonstrar sua maldade, tendría que sufrir por toda a eternidade por um curto espaço de tempo que foi sua vida? Interessante, não? Então, a enseñanza bíblica é que o resultado vai ser a destruição, pero en el sentido de ser eterno, en el sentido de que el fuego no va apagar hasta que cumpliu sua missão de destruição. E também não vai haver uma reversão de la condição.
pero el fuego va a llegar a un fin que va a terminar. Y yo creo que aunque algunas personas dicen, no, pero es mucho más condicente con el amor de Dios y la enseñanza bíblica do que un infierno para siempre. Porque mira, si yo estuviera en el cielo, com minha mente clarita, melhor do que agora, sabendo que há um inferno e que no inferno está meu papá ou minha mamá ou minha irmã ou minha irmã, não creio que vou quedar muito contento allá. Isso vai ser doloroso, não? Eu vou dizer, mira, eu não creio que sou justo de estar feliz aqui, mientras o outro está sofrendo. Verdade. Pero Deus vai poner um fim em tudo isto, por lo tanto, eu creio que a justiça de Deus, ele tem que ser justo en el sentido de poner um fim. E se ele não lo pondria um fim ao pecado e pecadores, então, ¿te acuerdas que o pecado e a morte tiveram um início? Sim. Então, são mais fortes do que Deus, porque Deus mesmo não los pode destruir. Sabes que é um ponto muito interessante. Eu não havia pensado. Agora, e vamos a suponer que não, vai quedar queimando porque Deus lo quiere. Bueno, entonces queda peor todavía porque entonces es un problema del carácter de Dios que ama el sufrimiento humano y no es lo que la Escritura enseña. Ahora, usted mencionó sobre el amor de Dios en toda esa discusión, en esa conversación. Y eso es lo que una de las cosas que siempre me llamó la atención y yo sé que está llamando la atención de la gente que está estudiando esta lección. ¿Cómo podemos conciliar un Dios que va a dar un juicio ejecutivo, dar un punto final, una muerte completa, total? ¿Cómo podemos conciliar ese Dios con el Dios del amor, con el padre del hijo pródigo que recibe, que abraza? Porque hay de verdad gente sincera que no se acerca más a Dios porque tiene miedo de que pues ya para él no existe esperanza. Y cuando uno habla de un juicio que no trae esperanza, pues es final. ¿Cómo podemos conciliar? No, es un Dios de amor, pero es un Dios que va a destruir. ¿Cómo hay condiciones de conciliar esas dos cosas? La destrucción de los impíos no es un hecho arbitrario de Dios. Es una elección de cada uno. Okay. Mira, Dios no me pone en el camino de la perdición. Si Él va a me poner en uno, es en el camino de la salvación, pero no sin mi voluntad. Él no impone su plan. Entonces, hay a predestinación. A mí me encanta mucho el pensamiento de un autor hablando de predestinación. Él dice que aquellos, usando su libre albedrío, eligen el camino de la salvación, vão a se salvar. E aqueles usando de seu livre albedrío vão estar no caminho de la perdição, vão a se perder. Então, Deus não me pone em de los caminhos contrário a mi voluntad, pero não puedo estar no caminho de la perdição imaginando que vou a ser salvo. Não. Vamos a suponer que tu sales daqui e vas a Colômbia ou a Baltimore, imaginando que vas a chegar a Washington, D.C. Porque eres sincero, Deus não vai cambiar as cidades por tu sinceridade. Interessante. Então, tu vas chegar ao lugar que quizás não te gostaria. Então, por exemplo, em Hebreus 12:29, Hebreus 12:29 nos diz, porque nuestro Deus é fuego consumidor. Consumidor a lo que? Al pecado. Não a los justos, não, al pecado. E como diz Helena de White no livro El discurso maestro de Cristo, se nós elegimos quedar em pecado, Deus, que é um fuego consumidor al pecado, vai ter que destruir-nos em sua manifestação. Pero o problema é que eu elegi. É a mesma coisa ali. O fogo está ali e eu me vou ali, quizás me banhar no fogo. não é uma praia para tu diversão. Vai se queimar. Então, el concepto de Dios, hablamos de eso en la lección, en el día ayer, creo.
entender a Dios es un misterio. Es imposible. Usted dijo de manera muy interesante, ¿no? Solamente Dios puede entender a Dios. Pero teología no es el estudio de Dios en su esencia. Okay. Es el estudio de Dios como se ha revelado a nosotros. Okay. No que haya una contradicción, no, porque Dios es lo que Él ha revelado, pero mucho más do que esto, por nuestra limitación humana. ¿no? Yo siempre digo eso a la gente y por veces algunos se asustan. La Biblia es la revelación de Dios, pero no es toda la revelación de Dios. Por supuesto. Dios es mucho más grande que la Biblia. Sí. Ahora, y aquí quiero entrar a un punto que es una debilidad en nuestra comunidad latina. Es la figura, el rol que juega el papá en la casa. Está hablando de la capacidad nuestra de entender a Dios, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, yo escuché eso, leí, no me acuerdo dónde, que uno decía, Dios muestra como desea que el hogar sea al usar su nombre, al usar su amor comparado a la mamá y su nombre en el papá, para mostrar que el hogar debería tener los dos. Comúnmente encontramos cuando hay un hogar dividido, los niños siempre están con la mamá. Comúnmente es muy raro, muy difícil encontrar que los hijos se hayan quedado con papá. ¿Qué consejo se podría dar a los padres en relación a la imagen que los hijos tendrán de Dios? Me da la impresión por veces que los hombres, los papás, los jóvenes no se dan cuenta de que sus hijos, la referencia que ellos tendrán de Dios, tiene mucho que ver con la referencia que ellos tienen de ellos mismos. Caramba, esto es muy duro. Parece el discurso o el sermón de Jesús del pan de la vida, pero esta es una gran responsabilidad, porque en realidad, para los niños, el referente de Dios es el papá. Wow. Entonces, si el papá es una persona mala, y peor todavía, es cuando en la iglesia habla muy hermoso, y en la casa es otra personalidad. Esto los hijos genera en los hijos una mala noción de Dios, porque aunque el papá no le guste, él es el referente humano para la comprensión de Dios para sus hijos. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros somos responsables no solo por nuestra salvación, pero mi mal ejemplo puede llevar otras personas a la salvación o a la perdición. Wow, qué cosa. Esta, como voy a decir, esta ironía, no voy a decir, pero esta hipocresía es terrible para dañar otros. No se olvide que tu ejemplo es contagioso e influencia a otros. Así Entonces, por favor, que Dios nos dé sabiduría y su gracia para reflejarmos de la mejor manera posible en nuestra familia aquilo que nos gustaría que la imagen que nos gustaría que tuvieran de Dios. Entramos a la lección de jueves, profesor, y vamos a hablar sobre la segunda muerte, que es otro de los temas quizá un poco polémicos en relación a este tema de juicios, ¿no? Voy a leer una cita que usted puso aquí que me encantó, me gustó mucho esta cita, y vamos a comenzar desde esta cita. Dice así: en vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos como los rebeldes, declaran a unísono: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Y lo que me llamó la atención es que dice aquí: el mismo Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. O sea, yo no sé si nosotros veremos esto, pero saber de que el propio enemigo, delante de toda la multitud que él engañó, vaya a reconocer la justicia y la soberanía de Dios, es algo muy interesante que añade mucho a esta cuestión de la segunda muerte. Entonces yo comienzo preguntándole a usted, además de esto que leímos,
¿qué objetivo? ¿Por qué una segunda muerte? ¿Por qué una muerte final? Bueno, em primeiro lugar, há que reconhecer que cada um vai receber sua recompensa, para o bem ou para o mal. Agora, isto vai ser um momento, se nós lermos, por exemplo, o conflito de los siglos, vamos ter uma ideia mais clara. Vai ser um momento em el qual, delante do universo, a realidade da história do pecado e do grande conflito cósmico histórico. Eu hablo de cósmico porque começou no cielo e os seres angelicales estão involucrados, Deus também, e histórico porque se desenvolve aqui na Terra. Então, nesse momento, toda a história, o drama do pecado vai venir, vai ser exposto, e as pessoas vão sacar sua dúvida. Por que isto? Por que aquilo? Por que não desta forma? Por que daquela? Então, todas as coisas vão aclarar-se. E então, esse é o objetivo, que não vai haver exceção. Todos vão perceber, hasta aqueles que vão a ser mortos ou destruídos, vão perceber a justiça de Deus. Então, por que tudo isto? Em primeiro lugar, para vindicar o caráter de Deus. Em segundo lugar, Deus não quer uma segunda rebelião no universo. El pecado no se levantará por segunda vez. Então, é para vacunar o universo contra uma segunda rebelião. Então, nesse sentido, se não fora desta forma, podia dizer, sim, Deus só o deixou ali, pero o caso desse tipo, para mim, não está claro, todavia. Então, todos vão ter oportunidade de aclarar sua condição hasta aqueles. E, finalmente, a morte, por quê? Porque Deus, como vai ser a última lección de este trimestre, Deus hará nuevas todas as coisas. E então, o que vai ocorrer? Deus quer e tem poder para trazer a história humana de volta à sua perfeição inicial, com agora o grande monumento do amor de Deus, que é a cruz. Uau! E Helena de White hasta pone que a cruz vai evitar que uma segunda rebelião surja, porque vão a mirar a cruz e diz, não compensa o pecado. E para que se hagan nuevas todas as coisas, não pode existir pecado. Não. Senão não é nova todas as coisas. Então, algo é novo. Casi todas as coisas. Exato, pero isso não é a enseñanza bíblica. La segunda muerte es el punto final de la historia de pecado, de maldad y de injusticia. Sí, la segunda muerte significa la eterna alienación o separación del pecador de Dios. No hay reversión ni resurrección de la segunda muerte. Ok, ahora deja ponerle un punto aquí que me llamó la atención. Cuando llegue ese día, todo mundo, según Elena White, se inclinará y reconocerá la justicia, el amor, la soberanía de Dios, reconocerá que Dios es justo. Profesor, Dios es amor. ¿Será que en ese último momento, todo mundo inclinado, todo mundo reconociendo la soberanía de Dios, ya uno puede ver que el fuego está cayendo, pues no habrá una última oportunidad? ¿Será que ahí el amor de Dios no le dará a todos estos que pues porque ahí están arrepentidos? O no habrá una oportunidad, profesor. Mira, há algumas teorias que creem em uma segunda oportunidade depois da morte ou do cierre da porta de graça. Por exemplo, a Igreja Católica crê em uma segunda oportunidade que é o purgatório. Okay. Então, por supuesto, não tomaras em sério aqui, não calificas todavia o cielo, pero vas ter o purgatório para te arreglar se tu família haga algo para te ajudar, uma oração, uma oferenda para a igreja, algo assim. Por sua vez, tu tienes também os dispensacionalistas que
creen en el rapto secreto, que va a haber una predicación del evangelio con los 144,000 evangelistas en la tierra durante el milenio. Pero la Biblia enseña el milenio en el cielo y no una segunda oportunidad. En realidad, la Biblia es muy clara que el tiempo de salvación es ahora. Sí, va a haber un arrepentimiento, pero que tienes que tomar en cuenta es que la Biblia tiene dos conceptos de arrepentimiento. Uno de ellos es el arrepentimiento por las consecuencias que yo estoy teniendo, pero no cambia mi naturaleza, mi pensamiento. Porque en realidad el verdadero arrepentimiento bíblico es un cambio de mente. De corazón, una respuesta al amor de Dios. El arrepentimiento que eles vão ter é porque eu elegi essa desgraça e agora estou aqui. E não por um cambio realmente, uma conversão. Vai ser um arrependimento de lá. Como vou dizer, nós outros dizemos hasta de la boca para afuera, né? Algo assim. Agora, é importante, deixa-me só agregar um ponto mais. Sim. Em realidade, se fores a ler, se eres adventista ou não, podes ler um livro titulado História de la Redenção, de Ellen G. White. E neste livro, Ellen G. White aclara que depois que Lúcifer saiu do cielo e perdeu sua posição, ele queria ter uma entrevista com Jesus, com Cristo. E então deu a oportunidade para esta entrevista ali. E ele disse que estava arrependido, que queria volver a sua posição ali. E então Cristo lhe disse, não, impossível. Tu tiveste tua oportunidade, não la aprovechaste. Agora o plano de salvação está listo e não há mais oportunidade. E então ele saiu com intento de vingança contra Jesus e contra todas as criaturas de Jesus ali, de Cristo, porque Jesus é o nome humano depois da encarnação de Cristo. E então, ali tu tienes um exemplo. O arrependimento dele não foi uma conversão. Foi simplesmente uma tristeza por perder sua posição que ele gostaria de volver. Então, pode haver, por supuesto, vai haver arrependimento, mas não de conversão. No fim, vai ser simplesmente, não, me gostaria realmente reverter minha posição e não estar nesta desgraça. E como sabemos, pues, Deus é fogo consumidor, é sua santidade, y la segunda muerte es como un acto de amor de Dios, porque esa gente, aunque esté reconociendo la soberanía de Dios, el amor de Dios, jamás serían felices en presencia de Dios. Mira, vamos a suponer una persona que le gusta una vida terrible, de imoralidade, de drogas, de tudo que tu podes imaginar que nós outros não creemos que está em harmonia com a Bíblia, e tu invitas a uma igreja, e então vai escutar os himnos de alabança a Deus. Tu crees que a pessoa vai quedar contenta com aquilo? Não. Mas aburrido impossível. Então, o cielo seria um lugar muito aburrido para eles. Então, Deus, em sua misericórdia, vai dizer, não, suficiente, não necessitas punto final, mais, e listo. Exacto. Así que hay que aprovechar mientras estamos vivos para tomar buenas decisiones, ¿no es cierto? Por supuesto. Avancemos entonces porque ya estamos llegando al final de este estudio. Profesor, estamos llegando a la lección de viernes. Estamos terminando ya la lección de número 13 de una lección que tiene 14 estudios y vamos a estar juntos para el próximo estudio. Pero antes de terminar, profesor, quiero hacer una pregunta que mis hijas le pidieron para que le haga a usted. ¿Está bien? Y ellas me dicen, papá, tienes que prometernos una cosa. Si vas a grabar con tu maestro, tu profesor, tienes que preguntarle algo de nuestra parte. La pregunta de ellas es, ¿yo fui un buen alumno o fui un mal alumno? ¿Fui un buen estudiante o fui un estudiante más o menos en los tiempos de universidad?
Bueno, yo creo que si tú fueres un mal estudiante, no estarías aquí hoy. Yo creo que podemos terminar la lección ahora. Ok. Mira, tú sabes que tú tenías una pasión por el estudio y también por el aprendizaje y tenías un interés en seguir. Yo tengo la impresión, perdón por mi ignorancia, que te gustaría ser una extensión de tu papá. También. No sé si tú vías tu papá como un ejemplo. Ah, claro. Y entonces, en este sentido, yo creo que tú fuiste, como voy a decir, no es fácil ser hijo de pastor, porque Eso siempre tú tienes que ser mejor que tu papá. Y yo creo que tú desarrollaste una identidad tú misma. Y en ese contexto que siempre había bullying, y tú sabes lo que yo estoy hablando, tú hiciste un buen trabajo en el sentido de superar todo esto. Y yo creo que la mejor evidencia es el ministerio que has desarrollado a lo largo de los años. Excelente. De que fue una confirmación de que el tiempo de estudiante tú tenías interés y quedas todavía. Casi 25 años. Casi 25 años. Así es, así es. Yo no les voy a contar que fuera de cámaras él me comparó a Albert Einstein. ¿Está bien? Pero vamos a dejar eso fuera de cámaras, profesor. Está bien. Profesor, mire, estamos llegando al final del estudio sobre juicio. Pregunta sencilla. ¿De dónde viene nuestra seguridad, la certeza para enfrentarnos a estos juicios? Bueno, en primer lugar, yo creo que nosotros tenemos a Cristo. Quien está en Cristo tiene la seguridad. Y mira, si yo pudiera, si yo tuviera la oportunidad de resumir toda la lección de la escuela sabática del trimestre en un texto, me gustaría de tener el texto que para mí es clave, que es 1 Juan, San Juan, capítulo 5, los versos 11 y 12. Y este, 1 Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Wow. Aquí tú tienes la respuesta a la pregunta. Si tú tienes al Hijo de Dios, a Él y su palabra, no has que temer el juicio. Ahora, si no lo tienes, entonces, en el Evangelio de Juan hasta, yo creo que es el capítulo 5, 24, podemos dar una miradita también, que allí tú tienes palabras de Jesús mismo. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Wow. ¿Qué más quieres? Aquí tú tienes la seguridad. Para dudar la cuestión en el juicio, entonces tú estás dudando de la palabra de Cristo. Excepto si tú no estás con Él. Pero si estás con Él, no hay por qué. No hay condenación. Hay vindicación. Uno cuando está en Cristo no tiene por qué tener miedo, ¿no? No. Quiero terminar leyendo la cita del deseado de toda la gente, todas las lecciones de viernes, y eso es lo interesante del folleto de la Escuela Sabática. Siempre trae una bonita cita del Espíritu de Profecía que nos ayuda a entender toda la lección. Dice de esta manera, usted, querido amigo, puede acompañar en pantalla. Dice así: en el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazo de la verdad. Se exhibirá la cruz y toda mente que haya sido cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. La excusa mentirosa quedará anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. Los hombres verán lo que fue su elección.
Toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará entonces aclarada. A juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal. Se demostrará que los decretos divinos no son accesorios al pecado, que no había defecto en el gobierno de Dios ni causa de desafecto. Cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar: justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tus juicios sean manifestados. Profesor, llegamos al fin de esta lección y de todo este tema de juicios. ¿Qué es lo que le pudiéramos? Usted habló mucho sobre, y habló de manera tan especial sobre este texto que para usted es el resumen de la lección. ¿Qué le pudiéramos dejar como último consejo a todos los que miran a los juicios, a la muerte final, a todo esto que de alguna manera asusta un poquito aquí, asusta un poquito allá? Y tristemente mucha gente usa de estos temas para asustar, para incitar una obediencia por miedo. ¿Qué último consejo le podríamos dar a las personas? Mira, yo creo que la vida cristiana es como un camino. Muchas veces empezamos por el miedo, pero tenemos que maturar como cristianos, tenemos que crecer como cristianos, hasta llegar a un punto que la obediência a Deus não é simplesmente uma questão legalista de isto, aquilo, mas uma resposta de amor. E Ellen G. White põe de uma maneira muito interessante que quando começamos a vida cristiana, muitas vezes há conflito entre a vontade de Deus e a nossa. E há uma luta. E Pablo fala sobre isto em Romanos, hasta capítulo 7. Pero cada vez mais nossa vontade vai se acercando da vontade de Deus hasta que a ser nossa vontade praticamente a ser a vontade de Deus. Então, não há vida sem crescimento. E se podemos viver desta forma, e conhecendo a ideia do juízo, que não é um juego, uma hipóteses, eu creio que nós tendríamos que fazer o máximo possível de nos aferrar a Cristo, sua palavra, e levar a outros também o mesmo, para que eles possam ter a seguridade no juízo e não quedar temblando sobre isto. Para mim, o juízo são as buenas novas. Excelente, professor. Muitas graças por este estudio, muitas graças por suas palavras. Y a usted, querida amiga, querido amigo, de verdad, es siempre un gusto tenerlo participando. No se pierda la lección de la próxima semana, que vamos a estar terminando este estudio sobre la muerte, pero terminamos con un mensaje de mucha esperanza. También nos vemos para la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos ustedes.